tenemos este circuito, tenemos que calcularlo para t menor a 0. Para t menor a 0 tenemos que hallar las condiciones iniciales. Hallamos que corriente, porque es 0 a la menos, porque se está hallando para tiempo menor a 0. Cogemos 32 voltios, 9 más 5, que es sumando las dos resistencias, eso nos da 2,286 amperios. Para hallar el voltaje, cogemos lo que nos dio la corriente y lo multiplicamos por 5. ¿Por qué lo multiplicamos por 5? Esto es un circuito en serie y necesitamos hallar el voltaje que pasa acá. Pero como está abierto, se va. Y este voltaje es igual, este voltaje es igual a este voltaje. Entonces por eso ponemos esta resistencia para hallar el voltaje, que nos da 11,430 voltios. Para t mayor a 0, cogemos este pedacito porque como en t igual a 0, esto está abierto, entonces esto se nos va y queda sobre esta parte, que es lo que dibujamos acá. Acá hallamos a alfa, que es igual a la resistencia sobre 2L, que la L es la bobina. Eso nos da 9, que es la única resistencia que tenemos, sobre 2, que es de la fórmula, por el valor que tiene la bobina, que es 2,5 Hz. Eso nos da igual a 1,8. Tenemos la fórmula de omega 0, que es igual a 1 sobre la raíz de L por C. L es la bobina, es la capacitancia. Eso nos da es 1 sobre raíz de 2,5 por 0,625, que es el valor de la corriente, el valor de la bobina y el valor del capacitor, que nos da 0,8. Teniendo estos resultados, los comparamos y ahí podemos saber qué tipo de respuesta tenemos. En este caso tenemos sobreamortiguado. Como es forzada, tenemos que hallar para t mayor infinito. A t infinito. Esto significa para dar una respuesta forzada. Acá, en este caso, tenemos que apagar tenemos que apagar la bobina y hacer corto el capacitor. Entonces, mi voltaje DC es igual a mi voltaje en infinito, pero como estábamos diciendo que está en paralelo, esto está en paralelo acá, porque pasa el mismo voltaje, entonces nos dio 32 voltios. Para hallarlo como tal ya todo, entonces queda que la fórmula voltaje es igual a Ds más paréntesis A1 Euler S1T más A2 S2T, 0 paréntesis S1 y S2 tenemos la siguiente fórmula, que es menos alfa más o menos raíz de alfa elevado a la 2 menos omega 0 elevado a la 2. Acá nos dice que nuestra S1 nos dio el resultado S1, que es igual a menos 0,188, y S2 nos dio menos 3,402. Entonces, en vez de cogemos 32 voltios, que es nuestra respuesta forzada, que lo hallamos acá, en T infinito, más paréntesis de A1, Euler elevado a la S1, que ya la hallamos, que es menos 0,188T, más A2, que también lo hallamos, que es menos 3,412T. Después lo evaluamos a 0. Cuando lo evaluamos a 0, esto se va y esto se va, y queda 32 más A1 más A2. Después cogemos el voltaje que nos dio al inicio, que nos dio 11,430, igualamos a 32, la respuesta que nos dio acá. 32 más A1 más A2. El 32 lo pasamos al otro lado, eso nos da menos 20,570, que es igual a A1 y a A2. Como sabemos que la corriente en el positivo y en el negativo es igual, entonces hallamos la corriente. Dice que para hallar la corriente tiene que ser hay que hacer una derivada,
que es que el capacitor lo multiplica la derivada del voltaje sobre la derivada del tiempo. Eso nos da 2,286 sobre el capacitor, que reemplazando el capacitor varía 0,625 faradios. Haciendo esa división nos dan 3,688. Para volverlo a reemplazar, entonces cogemos el voltaje en el tiempo es igual a menos 0,188 a 1 Euler elevado a la 0,188t menos 3,412 a 2 Euler elevado a la menos 3,412t. Evaluando otra vez esto en 0, en tiempo igual a 0, se nos va esto y se nos va esto, entonces queda menos 0,188 a 1 menos 3,412 a 2. Entonces después utilizamos ecuación 2×2, cogemos la primera ecuación que nos dio aquí y después cogemos la última ecuación que nos dio y la reemplazamos en la calculadora. Eso nos da que A1 vale menos 20,635 y A2 vale 0,065. Y mi respuesta final, con forzada y todo, sería el voltaje en el tiempo es igual a 32 más, esto es un paréntesis, menos 20,635 Euler menos 0,188 t más 0,065 Euler menos 3,412 t voltios. Evaluamos en T menor que 0 y vamos a encontrar el voltaje en estos terminales. Primero hallamos la corriente, utilizamos los 32 voltios de la fuente y sumamos las resistencias. Y nos da que por este circuito pasa una corriente de 3,556 amperes. Y para hallar el voltaje en estos terminales utilizamos esta resistencia de 5 ohmios que, como se encuentra en paralelo a ello, corresponde al mismo resultado. Entonces utilizamos la corriente que nos dio, lo multiplicamos por el 5 de la resistencia y nos da que por este terminal encontramos 17,780 voltios. Evaluamos el circuito para encontrar alfa y omega. Reemplazando la fórmula encontramos que alfa es la resistencia sobre 2 veces la inductancia. La resistencia de 4 ohmios por el 2 sobre el 2 de la fórmula o multiplicado por el 2,5 por la inductancia. Eso nos da que alfa es 0,8. Y para hallar omega, utilizamos la fórmula que es 1 sobre la raíz de N de la inductancia por el capacitor, quien reemplazando nos da 1 sobre raíz de 2,5 por 0,625, que también nos da 0,8. Y esto quiere decir que es un circuito LC críticamente amortiguado porque alfa es igual a omega. En este circuito encontramos que como el circuito tiene una fuente de voltaje, es un circuito con forzada. Y para hallar la forzada debemos de mirar T en el infinito. Evaluamos T en el infinito. Y nos da que el voltaje es igual, el voltaje en el infinito es igual al voltaje de la fuente. Bueno, ahora vamos a hallar el voltaje en función del tiempo, donde la fórmula nos dice que esto es V sub S más A1 más A2 por T por Euler elevado a la menos 8T. Reemplazando el sub S que nos dio 32 voltios, encontramos que el voltaje en 0 es igual a 32 más A1 porque esto
igual a 5,690 es igual a la derivada de la corriente evaluada en cero. Vamos a hallar la derivada del voltaje en función del tiempo. Tenemos que volvemos a hallar la derivada del voltaje en función del tiempo, reemplazando el 0 para ahora hallar la 2. Acá reemplazando nos da, esto tiende a 0 y esto tiende a 1, por lo tanto nos queda menos 0,8 a 1 más a 2. Y luego reemplazamos los 5, nos dio 5,690 y aquí hallaríamos la segunda ecuación para hallar a 2. Reemplazamos a 1 que nos había dado menos 14,220 y encontramos que a 2 nos da menos 5,686 y finalmente reemplazamos en la primera fórmula y este sería la función del voltaje en función del tiempo. Bueno, tenemos el mismo circuito de los dos casos anteriores, pero ahora evaluando en cero, pues las bobinas en corto, el capacitor en circuito abierto y principalmente ley de Ohm. Circuito en serie, hallamos corriente, voltaje, el mismo voltaje del capacitor es el mismo de la resistencia. Ahora, después de cero, como el interruptor se abre, pues esta rama se baja. Calculo las raíces significativas. Alfa en 0,6, omega en 0,8. Se dice que es un circuito subamortiguado porque la excitación de una fuente externa disminuye gradualmente la señal. Entonces, es subamortiguado, tengo que aplicar esta fórmula, pero aquí tengo que añadir el voltaje aplicado en el infinito. ¿Cuál es? Es simplemente el valor de la fuente, porque pues aquí no hay corriente porque es un circuito abierto. Entonces sigue siendo el valor de la fuente. Ahora evaluamos el voltaje en cero. Tenemos coseno de 0,1, seno de 0,0, Euler a la 0,1 y reemplazamos el voltaje en estado inicial es 20. Entonces simplemente un despeje sencillo. Nos da que A1 es igual a menos 2. Ahora tengo que el voltaje en 0 más es igual en 0 menos, igual que la corriente. Entonces tengo esta fórmula. Simplemente pues reemplazamos la corriente en estado inicial es 4 amperios y despejamos la capacitancia. La capacitancia son 625 milifaradios. Nos queda 6,4. Voy a reemplazar la corriente en estado inicial y despejando la capacitancia. Tengo 4 sobre la capacitancia que son 625 milifaradios y me queda que esta función es igual a 6,4. Entonces, ¿cómo vamos allá? Ya tenemos a 1, ¿cómo hallamos a 2? Derivando esta función de acá. Entonces empezamos a derivar. Realmente esta es una derivada del producto, la derivada de la primera por la derivada de la segunda, menos la derivada de la segunda por la derivada de la primera. Ya habiendo derivado, entonces evaluamos en cero. Entonces nos queda que coseno de 0,1, seno de 0,0, Euler en 0,1, seno de 0,0, coseno de 0,1. Entonces nos queda que la derivada del voltaje inicial es 0,6 por A1 más omega D. Pero entonces, ¿omega D quién es? Omega D es la raíz de omega 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. Y esto me da 0,529. Entonces, realmente aquí es solo reemplazar valores. Ya tenemos esta función, que es la derivada del voltaje respecto al tiempo. Entonces, reemplazo. Y aquí simplemente ya despejo a 2, que me da menos 1,512 y simplemente pues reemplazo acá. Tengo esta función del voltaje respecto al tiempo.